El anarquismo epistemológico, una línea que ha dado mucho de qué hablar hasta el día de hoy. Ustedes encontrarán gente que lo aplaude, gente que lo denigra, gente que dice eso no es epistemología, gente que dice esto es un aire para la epistemología, pero vamos a ver de qué se trata. A ver, antes de entrar en lo que es el anarquismo, yo necesito colocar las bases del pensamiento de Feyerabend para entender lo que es anarquismo epistemológico. Si ustedes se dan cuenta, también tiene un concepto traído de la política, anarquismo. Eso no es científico, es de las ciencias naturales, perdón. Es de las ciencias políticas. Fíjense que ya van dos pensadores que estamos trabajando, dos líneas epistemológicas que estamos trabajando y que traen elementos o de la historia o de la política. Bien. ¿Qué es lo que va a decir Feyerabend? Va a decir, bueno, nosotros solemos poner en duda casi todo, menos lo que dice la ciencia. A la ciencia no la tocamos. Si la ciencia nos dice, tómese esto para que se cure, ¡pim!, para adentro. No lo tomamos. Tenemos una fe casi ciega en lo que la ciencia dice, pero por lo general dudamos de lo que dicen en política, en economía, en religión, ¿cierto? ¿De dónde le viene entonces esto de que no dudemos por lo general de lo que nos dice la ciencia? Va a decir Kuhn, viene de que la ciencia nos ha sido impuesta. Es decir, nosotros no hemos elegido creer en la ciencia. A nosotros nos han impuesto la creencia de que lo que dice la ciencia es verdad. ¿Y por qué se ha impuesto? Porque la ciencia no es más que una ideología que al luchar con otras ideologías ha ganado la partida. Y ganó la partida por varias razones. Primero, porque ocupó un lugar que dejó la iglesia. Y como la iglesia fue, el Estado fue sacando a la iglesia de la influencia que tenía, quedó un lugar vacante. Ese lugar vacante, dice Feyerabend, lo ocupó la ciencia. Además, eh, además de eso, se impuso, y eso lo vamos a ver después, se impuso porque se casó con el Estado. Fíjense ustedes nomás, fíjense bien. En el colegio los niños llevan física, llevan química, llevan biología, llevan matemáticas, ¿sí o no? ¿Cuántas horas de arte llevan en relación a las de matemáticas? En el sistema educativo, ¿cuántas horas llevan en relación a la educación física? Me van a decir a mí que la educación física no es necesaria para los muchachos, absolutamente necesaria. Eso lo sabían los griegos, los atenienses ya la tenían clara. ¿Por qué mayor peso a la física? ¿Por qué mayor peso en horas académicas a la matemática? Ah, porque la ciencia se casó con el Estado y el Estado dijo, bueno, yo te voy a dar mayor valor que otras ramas, que otros conocimientos. Lo cual lleva a Feyerabend a pensar que no estamos en una sociedad libre, que se nos ha impuesto un tipo de conocimiento sin pedirnos a nosotros que discutamos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y lo que va a decir Feyerabend es que para que exista una sociedad libre se tienen que aceptar todo tipo de creencias. Fíjense lo que lo estoy diciendo. De aquí en adelante lo que voy a decir a muchos de ustedes les puede parecer, ¿qué cosa está diciendo este tipo? Por Dios, ¿en serio? Pero les voy a pedir además que tengan una apertura mental para tratar de comprender lo que Feyerabend está tratando de decir. En una sociedad libre se debe aceptar todo tipo de creencias. Y cuando digo todo tipo de creencias, es todo tipo de creencias. ¿Por qué? Porque una sociedad libre tiene como fundamento la democracia. Y en democracia se acepta que usted crea, si quiere, hasta que el espagueti es Dios. Que hay una religión que cree que el espagueti es Dios. Entonces, una sociedad libre necesita, permite mejor, que diferentes tipos de creencias estén ahí, estén ahí. Ahora bien, ese tipo de creencias deberían en una sociedad libre que no existe para Feyerabend, porque la democracia es una burla, según él, debería permitir que ese tipo de creencias entren en lucha, entren en diálogo, entren en relacionamientos. Ojo con esto que estoy diciendo porque luego lo voy a llevar para el anarquismo. Pero eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque la ciencia se ha impuesto como la única ideología que sirve dentro de los diferentes estados. Y entonces anulan todas las demás creencias. No vayas al médico, ve al médico, no vayas al yatiri. ¿Al yatiri? Sí, al yatiri. Ve al médico, no vayas al cayaguaya. Creo que es cayaguaya, ¿no ve? Ve al médico, no vayas donde la bruja.
¿cierto? Y las personas crecen pensando que así tiene que ser, que hay que ir al médico. Usted dirá, pero Libardo, hay que ir al médico. A ver, vamos lento para entender lo que dice Feyerabend. No hay igualdad de acceso a todas las tradiciones. Las tradiciones que no son científicas están remándola, por decirlo en palabra metafórica, están remándola de atrás y no le llegan a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia ya tiene una tradición establecida de maridaje con el Estado. Entonces, como no hay una apertura democrática en igualdad a las demás creencias, las otras creencias están en desventaja. Como están en desventaja, no se les prestan atención. Por lo tanto, va a decir Feyerabend, ¿por qué no permitimos que las otras creencias digan lo que tienen que decir y que demuestren lo que dicen que pueden hacer y hasta dónde pueden ellos llegar a ser bajo los criterios de ellos? Si la bruja dice que puede curar, a ver, demuestre que cura. Si el curandero dice que puede curar, demuestre que cura, pero dejémoslos hablar. No los callemos por el solo hecho de decir lo que usted hace no es ciencia, lo mío sí es ciencia, usted cállese, yo hablo. No, dejémoslo hablar. Y en el hablar y en el dialogar nos damos cuenta si realmente cumplen con lo que dicen cumplir. Y ojo con esto, en una sociedad democrática, aunque la bruja diga que puede hacer y no haga, si usted quiere seguir creyendo en brujas, es su problema, porque es una sociedad libre. Vaya y crean brujas. Aunque le hayan demostrado que lo que dice la bruja no lo cumple. O el curandero, o el satánico, lo que sea. Ahora bien, aquí viene el conflicto. ¿Realmente estamos dispuestos a que en una sociedad como la plantea Feyerabend, todas las creencias tengan la libertad e igualdad para expresarse y mostrar lo que dicen que pueden hacer? Bien, yo tengo una cita ahí. La voy a leer rápidamente. Si los contribuyentes californianos quieren que en sus universidades estatales se enseñe vudú, medicina popular, astrología o ceremonias de la danza de la lluvia, esto será lo que tenga que enseñarse en dichas universidades. La opinión de los expertos se tendrá lógicamente en cuenta, pero la última palabra no la tendrán ellos. La última palabra la tendrán los comités democráticamente constituidos, en los cuales el hombre de la calle lleva las de ganar. Entonces, ¿por qué democratizar las tradiciones? Porque hay que permitir que teorías rivales entren en diálogo, entren en lucha y que traten de mostrar, que se les dé la oportunidad de mostrar que pueden hacer lo que dice que pueden hacer. Eso es lo que permite una sociedad libre según Feyerabend. Ahora bien, usted dirá, o yo les pregunto mejor, ¿ustedes están dispuestos a aceptar llevar a su hijo a una escuela en donde después de matemáticas siga clase de brujería y luego de brujería venga, no sé, Yatiri 1, luego pase a Yatiri 2, me estoy inventando, ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Va a decir Feyerabend, es muy complicado que la gente acepte eso y es muy complicado porque la ideología dominante de la ciencia se ha impregnado en las personas y van a decir, yo no llevo, por lo general dirían, yo no llevo a mi muchacho a una escuela que dicte eso, yo quiero que le dicte física, química, biología. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la ciencia ha tenido tanto prestigio? Va a decir Feyerabend, la ciencia ha tenido tanto prestigio y se ha impregnado en nosotros porque ha eliminado sistemáticamente las otras tradiciones. Porque además, al unirse estratégicamente con la política ha generado, valga la redundancia, políticas que generan la reproducción de la ciencia como ideología dominante. Y además porque se cree que ha conseguido resultados que otras creencias, otras tradiciones no consiguen. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que se afirma de la ciencia? Se afirma de la ciencia que tiene un método que permite llegar a conclusiones verdaderas que son muy útiles para nosotros y que las otras creencias y las otras tradiciones no generan eso. Por lo tanto, que existen reglas únicas dentro del método que se ha llegado a conocer como método científico y que esas reglas llevan a conclusiones óptimas para nosotros y que nos sirven hasta en nuestro cotidiano vivir. Entonces, creemos que existe un método único que le conocemos como método científico. Ahora sí vamos a empezar con esta cuestión del anarquismo. Regálenme 10 minutitos ya, por favor. El anarquismo, va a decir Feyerabend, es el remedio para la ciencia.
Si es remedio es porque hay enfermedad, ¿sí o no? No existe un remedio si no hay una enfermedad. El anarquismo es el remedio porque estimula el progreso de la ciencia. ¿Qué quiere decir el anarquismo? Quiere decir principalmente que no existe, esto lo voy a ampliar mejor, no existe un único método con unas únicas reglas que me lleven a producir un conocimiento verdadero que nos sirva a nosotros. No, señor. No, señor. Anarquismo epistemológico significa que yo puedo tomar diferentes reglas de métodos distintos si me sirven a mí para producir un conocimiento. No hay un único método con unas únicas reglas. Existen múltiples métodos, pluralidad de metodologías con diferentes reglas y es más, yo puedo faltarle el respeto a un método eliminando una de sus reglas, trayendo de afuera otra regla y colocándola si a mí me sirve. Y es más, va a decir Feyerabend, eso es lo que han hecho los científicos. En las ciencias naturales lo que han hecho es eso. Han omitido reglas, han abandonado reglas, han instaurado nuevas reglas y han hecho progresar la ciencia. Y va a decir Feyerabend, y el que crea que eso no es verdad, no sabe de la historia de la ciencia. Anarquismo, entonces, es mostrar que no existe una limitante dentro de la metodología que nos lleva a nosotros a producir conocimiento científico. Por lo tanto, podemos actuar científicamente yendo más allá de los métodos que nos han enseñado a nosotros tradicionalmente que se tienen que usar para generar conocimiento científico. Bien, entonces, Feyerabend va a decir, ojo con esto, por ejemplo, se ha creído, que hasta Popper decía, dicen los que estuvieron en las clases de Popper, que han escrito, que Popper dictaba una materia que era método científico. Y él comenzaba las clases diciendo, yo dicto método científico, el problema es que no hay un método científico. Bien. Feyerabend fue alumno de Popper, fue seguidor de Popper hasta un punto y luego se abrió camino. Va a decir Feyerabend, ojo con esto, si creemos que existe un único método en la ciencia, con únicas reglas, también pensamos que ese único método tiene una teoría que se corrobora en la experiencia. ¿Se acuerda lo que dijimos la vez pasada en los anteriores lineamientos filosóficos? En el empirismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Kant? Bien. Se ha creído eso, pero hay un problema enorme. Y el problema es que muchas veces la teoría no concuerda con los hechos. Y se supone que para que sea científico tendría que concordar. Y dice, cuantitativa y a veces cualitativamente no concuerda. ¿Por qué? Porque una teoría puede hacer una predicción numérica y resulta que cuando se va a la realidad, el valor real obtenido es totalmente distinto al que se pensó. O, en lo cualitativo, una teoría es inconsistente con los hechos. Se dice que algo tendría que suceder de una determinada manera y en alguno de sus elementos sucede de otra. Entonces, ojo con esto, ya estamos entrando a la cuestión del anarquismo. Recuerden lo del anarquismo, no existe un único método con unas únicas reglas impuesto para todos para hacer ciencia, no. Va a decir, como la teoría a veces no coincide con la realidad, entonces los científicos recurren o a hipótesis ad hoc o a trabajar contrainductivamente. Y en los segundos que me voy a detener más. Una hipótesis ad hoc es una hipótesis que utiliza, ad hoc significa para esto, una hipótesis que se utiliza para salvar un problema que se tiene y con esa hipótesis se presenta una explicación. Una hipótesis ad hoc es, por ejemplo, la epigénesis en Darwin. Pero ojo, dice, muchos científicos han trabajado contrainductivamente. Él dice muchos, pero solamente da un ejemplo, que es el de Galileo. Trabajan contrainductivamente. ¿Qué quiere decir contrainductivamente? Bien. Quiere decir que cuando la inducción me lleva a establecer un enunciado y se corrobora con la observación, yo puedo trabajar contrainductivamente, es decir, dar un enunciado que contradiga lo que la inducción me está mostrando. A ver, voy a dar un ejemplo. Voy a tomar este papelito de acá. Si yo lo tiro, si yo lo lanzo mejor, si yo lo lanzo, a ver, no sé si la cámara está bien ahí. Si yo lo lanzo, el papel cae. Lo vuelvo a agarrar, lanzo, cae. Lo vuelvo a agarrar, lanzo, cae. Y lo puedo hacer infinidad de veces, n veces, ¿no ve? Y entonces uno va a decir, el papel siempre va a caer. ¿Sí? Y entonces va a decir, ojo con eso. Va a decir Feyerabend, ojo con eso.
Porque no siempre la teoría se corrobora con la experiencia. Muchas veces la experiencia falla, porque la observación puede fallar. Muy bien, vamos lento. Ustedes tienen una torre en la que hay una persona lanzando una piedra. Bien, entonces alguien diría, bueno, se lanza la piedra y la piedra cae en caída libre de manera vertical. Caída libre de manera vertical. ¿Cómo puedo trabajar contrainductivamente si a mí me está mostrando la inducción observacional que la piedra siempre cae de manera vertical y en caída libre? Bien, resulta que este ejemplo servía para demostrar que la Tierra no se movía. La Tierra no se movía, ¿por qué? Porque si yo, fíjense acá, si yo vuelvo a agarrar el papelito y lo lanzo, el papelito va a caer acá. Miren, bueno, lo vuelvo a lanzar y vuelve a caer ahí. ¿Sí? Y si la Tierra se moviera, entonces en el momento en que yo lanzo el papelito, yo estoy allá y el papelito cae acá. Es decir, habría una distancia. ¿Por qué? Porque la Tierra se está moviendo. Como yo veo que el papel cae en el mismo lugar, en el caso de la torre y la piedra cae en el mismo lugar o cerca del mismo punto, la Tierra no se mueve. Y entonces va a decir, ojo con eso, ¿se están dando cuenta? Estamos aplicando, estamos diciendo que la ciencia tiene un único método y que el método que tiene está acompañado de una teoría que tiene que ser corroborada en la realidad y resulta que si yo actúo así, no estoy actuando necesariamente científicamente. ¿Por qué? Porque observacionalmente me puedo estar equivocando. ¿Por qué me puedo estar equivocando? Volvamos al caso del movimiento de la Tierra. Porque la observación no alcanza a lograr llegar a la información de un movimiento total, solamente parcial. Entonces, si yo tomo como base, como lo hicieron en la época de Galileo, y a Galileo le costó trabajo demostrar que la Tierra sí se movía, porque la gente decía, pero mire, yo no me muevo, como sigue cayendo el papelito o la piedra en el mismo lugar, inductivamente la gente va a pensar que la Tierra no se mueve. Va a decir Feyerabend, ojo, fíjense que la ciencia, no necesariamente la teoría, condice con la observación. ¿Por qué? Porque la observación total no la logramos. La Tierra sí se mueve. ¿Por qué no vemos que se mueva? Porque no alcanza la observación a llegar a ese tipo de movimiento total. ¿Qué es lo que quiso mostrar con eso Feyerabend a partir del caso de Galileo? Este es el caso de Galileo. Quiso mostrar que si seguimos el mismo método, bajo las mismas reglas, que era lo que se hacía antes de Galileo, no se obtienen nuevos resultados. La ciencia avanza es porque es anárquica. ¿Qué quiere decir que es anárquica? Quiere decir que viola reglas, elimina reglas, pasa por alto reglas, trae de un método una regla y lo instala acá, saca esta de acá y lo lleva allá. Y exactamente eso fue lo que hizo Galileo. Actuó contrainductivamente, aplicó reglas que no se aplicaban y generó un nuevo conocimiento científico que tenemos hasta el día de hoy en su gran mayoría. Entonces, el anarquismo, ¿se acuerdan que empezamos? El anarquismo es, ¿cómo fue que dijimos? El anarquismo es el remedio para la ciencia. ¿Cuál es la enfermedad entonces? La enfermedad es creer que existe un único método con unas únicas reglas que es aplicable en todas las ciencias para lograr resultados exitosos. No. Y usted dirá, y Libardo, ¿y todo ese rollo qué tiene que ver con lo de las brujas y con todo lo que dijo antes? ¿Dónde está la conexión? Volvamos. Como tenemos creencias o ideologías o escuelas, como le quiera llamar, que están dentro de una sociedad libre, ideal, que no existe, que es ideal, pero que están en esa sociedad, valgamos que estamos en una sociedad ideal, en lucha, entonces nos podemos apropiar de elementos que tienen otras tradiciones y traerlos a la ciencia. ¿Por qué no? Va a decir Feyerabend, pero ¿por qué no si así ha hecho la ciencia? Y entonces en esa lucha nosotros podemos ver, o en ese debate, o en ese diálogo con otras tradiciones, podemos ver qué puede servir. Y traerlo, y crear mayor conocimiento. Eso es el anarquismo. Bueno, voy a pasar diapositivas de lo que yo hablé. Y entonces él termina mostrando una metáfora, y la metáfora es todo vale. Ojo, todo vale no es más que una metáfora, metáfora. Digo algo para decir otra cosa, ¿no ve? Y esa metáfora de todo vale va
a que el anarquismo epistemológico no dice que dejemos el método A y solamente trabajemos ahora con el B porque el A ya no sirve. No dice eso. Dice que podemos violar, romper, quebrar, saltar reglas dentro de un método cuando es absolutamente necesario para conseguir un fin dentro del conocimiento. Entonces, termino con esto. Si ustedes se dan cuenta, que esto lo expliqué muy grosso modo, si ustedes se dan cuenta, lo que plantea Feyerabend para la epistemología es una cosa tremenda, difícil de aceptar para muchos, lo cual ha traído repercusiones. Por ejemplo, Bunge está en la parte superior izquierda. Está en la parte inferior derecha. Bunge afirmó esto a la muerte de Feyerabend. Esta necrología se está acabando y encuentro que he violado la antigua norma romana. De los muertos solo dirás lo bueno. En mi descargo diré que no he encontrado nada bueno que decir acerca de Feyerabend y que dada la influencia nociva de su obra, siento que tengo el deber de alertar contra ella a quienes la han oído elogiar, pero no la han leído. Bien, refleja lo que una gran parte de los científicos piensan epistemológicamente sobre Feyerabend, que en realidad no hizo un bien, hizo un daño. Pero Feyerabend, como ya le llovían las críticas, escribió a un amigo: algunos amigos me han censurado por elevar un enunciado como todo vale a principio fundamental de la epistemología. No advirtieron que estaba bromeando. Las teorías del conocimiento evolucionan al igual que todo lo demás. Encontramos principios nuevos, abandonamos los viejos. Ahora bien, hay algunas personas que solo aceptarán una epistemología si tiene alguna estabilidad o racionalidad, como ellos mismos gustan decir. Bien podrán tener, sin duda, una epistemología y todo vale será su único principio. Muy bien, compañeros. Hemos visto dos epistemologías: las revoluciones científicas, los paradigmas, Feyerabend, el anarquismo epistemológico. Cualquier duda la resolvemos o por el chat o la resolvemos por medio del WhatsApp. Me pueden escribir al personal y lo solucionamos. Estamos para eso. Un gusto haber estado con ustedes. Realmente espero que estos videos hayan dado algunas pinceladitas, que solamente se pueden dar pinceladas en tan poco tiempo, pinceladitas sobre lo que es la epistemología y lo que son las líneas epistemológicas. Muy bien, compañeros, que acaban de tener muy buen día o muy buena noche.